Buenos días, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices, estamos en el apartado Cultura Hoy. Y bueno, vamos a hablar con una persona que más bien sería casi hablar de las personas que sin querer, yo la he visto en directo en Cádiz, me di cuenta al verlo en un vídeo, pero sin querer la fortuna de la vida, de las vivencias, me la ha traído hoy a entrevistarlo. Una persona grande, y no solo por su faceta cultural, sino grande como persona. Una persona que es escritor, tiene más de 40 libros traducidos a idiomas como el japonés, el árabe. Tiene como repentista recorrido el mundo, por no decir todo. Es docente y además promotor cultural. Entonces es una persona que cuanto más lees de su biografía, más engrandece el mundo de la cultura. Voy a presentarlo. Se llama Alexis Díaz Pimienta. Buenas tardes, Alexis. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Cómplices, en el programa Cultura Hoy. Lo haces grande con todo lo que eres, pero para quien no sabe quién es Alexis Díaz Pimienta, sobre todo como persona? Bueno, yo soy una persona normal y corriente que se dedica a la palabra, digamos, un palabrero que ha vivido toda la vida rodeado de poesía, de música. Me dedico desde niño al arte del repentismo, que es una variante, para que me entiendan los oyentes aquí, una variante cubana, tropical, de las formas de improvisación que hay en España, parecida al trobo de la Alpujarra o al trobo de Murcia o al versolarismo vasco y a la regueifa gallega, ¿no? Formas de improvisación poética. Desde niño me dediqué a eso en la radio, en la televisión, en los teatros de Cuba, y hace ya más de 26 años que vivo en España, comparto vida entre Cuba y España. Concretamente he vivido más de 20 años en Almería y eso ha marcado mucho mi vida y mi obra, ¿no? Entonces soy una persona que vive rodeado de poesía, de música, de creación, y también le he dedicado mucho de mi vida y le sigo dedicando mucho tiempo a la enseñanza del repentismo, de la improvisación y de la oralidad en general. Has hablado del trobo de Murcia. Hace poco, hace no mucho, ha muerto, y sé que lo conoces, tío Juan Rita. Juan Rita, sí, era un monumento en vida ese hombre, porque seguir improvisando y haciendo trobo con 108 años es un récord vital y un récord artístico. Descanse en paz, y yo lo quería nombrar porque como repentista, como troveros conocíais. Sí, bueno, personalmente no llegué a conocerlo, estuvimos a punto, precisamente llevábamos un año y medio fraguando una entrevista, un encuentro nuestro, pero ya estaba muy mayor y cada vez que llegaba la fecha se ponía malito y se estropeaba la cita, y luego vino la pandemia y ya no se pudo recuperar. Estábamos pendientes de encontrarnos este año, pero bueno, sabíamos que era muy mayor y que eso podía ser imposible, y al final ha sido imposible nuestro encuentro personal. Bueno, quede ahí que son en ese sentido, como ha dicho, repentismo, trovero, lo mismo, para que la gente lo entienda, porque estamos Sí, hablando sí, a nivel de todo el mundo, y en unas partes le llaman repentismo, en otras, como en Euskadi, además yo soy vasco, se llama versolari. Entonces, claro. todo el mundo lo tiene palabras distintas, pero al final es el mismo arte. Pero vamos a un tema que también me ha llamado mucho la atención, que es el de dirigir en Almería, junto al cineasta italiano David Rondino, un grupo de experimentación. ¿Cómo fue o cómo es eso, meterse también en este mundo del cine? Sí, yo llevo muchos años, más de 15 años trabajando con David Rondino en un proyecto que mezcla teatro, repentismo y cine. Nos conocimos hace más de 20 años en una de mis giras por Italia, porque Riondino, además de ser un cineasta muy reconocido y un actor y un cantautor, es un repentista también italiano, y comenzamos a hacer espectáculos juntos. Y luego de una cosa llevó a la otra, comenzamos a hacer teatro improvisado y a hacer documentales sobre ese teatro improvisado.
hasta tal punto que en estos 15 años hemos hecho 6 películas documentales. La última de ellas se llama El Papa en verso y fue una crónica en versos que hice yo sobre la visita del Papa Francisco a Cuba hace unos años. Y hemos hecho versiones de Otelo, de Shakespeare, de varias obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, en giras por Italia y por España, concretamente en Barcelona. O sea, es un trabajo muy lindo, muy intenso, donde mezclo el repentismo con el teatro y con el cine, y de ahí surgió entonces la compañía teatral Aedo, que es una compañía formada solo por repentistas. Y entonces hacemos espectáculos en directo donde actualizamos a los clásicos, y de ese material salen entonces nuestros documentales, que son largometrajes docudramas, ¿no? Aparte de recorrer el mundo como artista, como persona, no solo como escritor, sino da cursos, da charlas, pero yo he comentado que le conozco sin haberle conocido, le recuerdo del vídeo y con Sabina, la presentación o el pregón en los El carnavales pregón, de Cádiz. sí, fue un momento espectacular. Bueno, Sabina sabemos que es un artistazo que todos admiramos, porque la mayoría de los amantes de la buena canción nos lleva enamorando décadas. Y bueno, él y yo ya nos conocíamos, habíamos estado juntos en Cádiz en un evento literario hace varios años. Y para mí fue una sorpresa cuando me invitó al pregón. Yo estaba en Cuba, y en ese momento ni me lo pensé dos veces. Cogí un avión, bajé del avión, aterricé en Sevilla, cogí un autobús y directamente al escenario. La verdad que tuve que llegar y disfrazarme de pirata. Y la verdad que fue una experiencia brutal, que ha tenido mucho recorrido. El vídeo de esa controversia tiene más de 1,5 millones de visualizaciones en Facebook, y es una cosa muy divertida el pregón con Joaquina. Dos grandes ahí en un escenario. Yo me acuerdo de estar viendo y cuando me dijo el indaliano de entrevistarlo, me puse a mirar y hasta hoy a la mañana que he visto el vídeo digo, anda, fíjate lo que hace la vida, las sorpresas que nos puede dar. Sí, porque al final, pues yo, como le digo, he vivido muchos años aquí en Almería, ahora vivo en Sevilla, pero vivo entre Sevilla y Almería, y con la provincia tengo una relación muy fuerte, bueno, mi familia es de aquí, mi hijo pequeño es de aquí, tengo mucha familia aquí en Almería. Sin embargo, este espectáculo ocurrió en Cádiz y le ha dado la vuelta a internet y a las televisiones, porque ha salido a hacer en las televisiones de Latinoamérica. Y claro, el indaliano, que es un gran amigo, conoce mi trayectoria bastante, y yo sé que él es un fan de Sevilla también, ¿no? Qué bonito. Hay un libro, hablando de los que muchos que ha editado, hay un libro que me ha llamado la atención, sobre todo el comentario que ponía. El libro en concreto es En un lugar de la Mancha, Don Quijote en verso, pero me ha chocado mucho que dijesen que se había editado en el 2004 en otros países y aquí en España no. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, este libro, la primera edición, las dos primeras ediciones son cubanas, solamente se había editado en Cuba. En el 2004 fue la primera edición, en el 2014 se reeditó. Primero se editó cuando se cumplieron los 500 años, los 400 años primero, y luego de la primera parte y luego en la segunda parte. Entonces, llevaba muchos años intentando publicarlo en España, hubo 2 o 3 editores interesados, pero nunca se fraguó el proyecto, y entonces fueron pasando los años hasta que ya la editorial Samarcanda de Sevilla pues se enamoró del libro, y al fin ha llegado a los lectores españoles, casi 15 años después de su primera publicación. Eso es lo que me ha llamado la atención. Ahora vamos a ir a Almería. ¿Qué tiene de especial Almería para que tanta gente me traiga indiano? Pero ¿qué tiene de especial Almería para que tanta cultura, tanto arte y sobre todo tanta gente esté allí? Almería es una provincia que en mi caso particular es muy significativa, es una provincia a la que yo le he entregado la mitad de mi vida, exactamente. O sea, llevo 20 años viviendo en Almería, ahora estoy en Sevilla, pero sigo teniendo mi familia y mis relaciones y mi rincón almeriense, que es sagrado. Entonces yo creo que Almería es una provincia que es pródiga en belleza natural y en belleza artística. Por lo tanto,
no solamente por la luz, no solamente por su relación con el cine, sino que a nosotros, a los creadores en general, les llaman la atención siempre los lugares con magia, los lugares con misterio. Y Almería sigue teniendo un halo de misterio para los fuereños, ¿no? Yo ya soy de aquí, no soy fuereño, pero me sigue emocionando mucho la provincia. Yo he escrito muchos libros y muchos de mis libros hablan de Almería. Mi poemario, por ejemplo, mi libro de poesía más conocido, más citado, que más la gente recuerda, es En Almería casi nunca llueve, que es un libro que se ha publicado en Cuba, se ha publicado en España, ha tenido 3 ediciones, lo vamos a reeditar este año. Libros infantiles, Chamaquil en Almería, Chamaquil en el Oeste, son 2 libros ambientados en Almería. Acabo de publicar un libro de relatos en el Ayuntamiento de Roquetas que se llama 3 relatos almerienses, y en mis novelas y en muchos de mis libros hay muchos poemas y muchos homenajes narrativos a esto. Además, actualmente tiene pendiente la presentación ahora el día 8 y 10 de octubre en tabernas, precisamente en Almería, de Chamaquili, en el país de las palabras tristes. Sí, Chamaquili en el país de las palabras tristes es un espectáculo en torno a los poemas de Chamaquili, sobre todo a los 2 libros de Chamaquili ambientados en la provincia, ¿no? Es un espectáculo donde hay juegos, hay música, hay poesía, hay improvisación, por supuesto, todo en tono infantil, y con poemas de esos 2 libros, que uno que recorre la provincia de Almería y que habla de sus lugares emblemáticos, de la mirada de un niño, y otro que habla del mini Hollywood, de la relación de Almería con el cine, con el western específicamente, pero siempre a través de la mirada de un niño. Se han publicado de Chamaquili 10 libros, en 10 años, en más de 10 años se han publicado 10 libros, todos esos libros se han publicado en Cuba, y en España solamente se han publicado estos 2, que lo ha publicado precisamente una editorial almeriense, escrita Man en Ediciones, y que precisamente ese día vamos a estar presentándolo allí y vamos a tener ejemplares para los niños y para los padres que lleguen. ¿Qué significa para ti el escribir para los niños, el escribir y sacar tantas cosas, cine, teatro, televisión, tanto para los niños especialmente? Yo he estado muy vinculado al trabajo con los niños siempre. Yo fundé escuelas de trobo en la Alpujarra con niños. En el año 98-99 tuve uno de los proyectos más lindos que he hecho en mi carrera, que es crear escuelas para la enseñanza del trobo, y fue un trabajo docente con niños. En Cuba fundé hace 20 años una cátedra para enseñanza de la improvisación con niños. He estado haciendo espectáculos para niños durante décadas. Y la literatura para niños es algo que me subyugó hace muchísimos años. El primer libro para niños que yo publiqué se publicó en México en el año 98, y es cuentos clásicos en verso, versiones en verso que hice de Caperucita Roja, El gato con botas, Cenicienta, Pulgarcito, El patito feo, o sea, algunos de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Andersen o de Chaplin, ¿no? Y entonces luego ya nació mi hijo Alejandro, mi hijo más pequeño, que ahora tiene 18 años, que es almeriense, y a partir del nacimiento de Alejandro nació el personaje de Chamaquili. Chamaquili es el nombre cariñoso que yo le digo a mi hijo, y este personaje del que he publicado 10 libros, y tengo otros 10 inéditos para que tengas una idea. Este personaje nació y creció con sus preguntas, con sus ideas, con sus asombros, y luego ya se independizó de mi hijo y ahora es un personaje en sí mismo que recorre la infancia de cualquier niño de cualquier país, y es un homenaje a la infancia. Y además de eso he publicado otros libros para niños, pues El extraño caso del niño que acusaron de morder la luna, que se editó en Cuba, La indignación de las mariposas, que es una obra de teatro para niños. O sea, la literatura infantil me enamora. Primero empecé haciendo poesía para niños, mucha poesía para niños, todos los libros de Chamaquili son poemas para niños, pero ya hace varios años que estoy escribiendo y publicando novelas, cuentos para niños. O sea, me divierto mucho con la literatura para niños. Hay un problema aquí en España, y lo dice mucha gente, no es que lo diga yo, es la falta de programas, tanto en televisión como en radios, de cultura. Se habla mucho de la cultura cuando es algo, digamos, un premio grande, una presentación de un cine, de un festival, pero después apenas se habla. Como cubano y como persona que llevas
tantos años en España. ¿Notas eso o es algo que nos estamos criticando sin razón? No, ha habido etapas y etapas. Ha habido momentos en que había en parrilla televisiva programas muy interesantes. Me acuerdo del concertazo que hacía Televisión Española, donde acercaban la música clásica a los niños de una manera lúdica y divertida. Y era un programa que yo seguía mucho cuando mi hijo era pequeño. Y siempre ha habido en parrilla algunos programas interesantes. Es verdad que ha ido mermando y que han ido desapareciendo los programas infantiles, es una pena. Los programas culturales en general han sido movidos de los buenos horarios a horarios intempestivos. Recuerdo los programas de libros que había que verlos a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana. Yo creo que en general la cultura en España sigue tratándose de manera adyacente, de manera colateral, como un cumplido social, ¿no? Las instituciones necesitan dar el pego de apoyar a la cultura, pero falta ese cariño real, ese apego real, esa importancia real a todo lo que significa la cultura para el ser humano, para la sociedad. Y lo hemos visto ahora mismo en la pandemia, en esta situación tan anómala. Ahí estamos a brazo partido luchando los artistas para conseguir un apoyo institucional real y que no se quede solamente en las fotos de los políticos, en los discursos positivos. Ahí están los músicos de todos los géneros, los flamencos, los pop, los rockeros, todos intentando reivindicaciones que merecen, y porque el sector de la cultura no solamente son los rostros visibles, sino los técnicos, los trabajadores de los teatros, los managers, los editores, toda la gente que está en la sombra, y no solamente los rostros famosos. Y entonces estamos dando una batalla hace 6 meses ya, para que desde el Ministerio de Cultura y desde las instituciones locales se apoye realmente, se respalde, se proteja económicamente a estos miles de familias que viven de la cultura y que es propicia que exista cultura que alimente el alma, aunque merezca una metáfora, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tanto la televisión como la radio como las instituciones deberían apoyar mucho más la cultura y deberían darle un respaldo mayor de que se le ha venido dando, que a veces da la impresión de que es un cumplido social. Y estuviera muy bien en los discursos, pero en la práctica pasa todavía mucho trabajo para encaminar proyectos que son más que necesarios, son necesarios para la sociedad a la vez que para los artistas, ¿no? Hay veces que se pierde un poco la señal, te pierdo pero se ha entendido bien. ¿Crees que cuando hablamos de cultura, mucha gente solo piensa en cine, en obras de teatro muy llamativas? ¿No se dan cuenta de que la cultura va desde esa obra de teatro de pueblo, de personas que son iniciados o personas que simplemente son, que le gusta el teatro, y no pensamos que ahora, en la pandemia, nos hemos dado cuenta de que es una cultura necesaria, porque nos hemos dado cuenta de echar de menos conciertos, firmas de libros, presentaciones de libros, artistas que están empezando en esos bares que no han podido actuar? ¿Cultura embarca más de lo que nadie pueda pensar? Sí, es un concepto muy amplio. Todo, en realidad todo es cultura y todo está permeado por la cultura, marcado por la cultura. Lo que pasa es que como siempre los rostros más visibles, los espectáculos más vistosos son los que llaman la atención. Pero es muy importante apoyar la cultura desde la base. Yo creo que desde el colegio. Sigue habiendo una ausencia de real apoyo académico a las manifestaciones artísticas en la primaria, por ejemplo. Creo que la música y el teatro y la danza deberían estar presentes en los currículos de las primeras edades, porque es la única manera de llegar a la adultez. Está demostrado en otros países donde esto es inverso, ¿no? Donde esto es a la inversa, donde se apoya muchísimo la cultura y ahí están los resultados. Yo creo que otro gallo nos cantaría socialmente si hubiera habido, si hay, no, nada es irreversible. Si se programa un proyecto docente desde primeras edades con gran énfasis en lo teatral, en lo literario, en lo musical, y cambiaría la sociedad, la verdad. Yo sí lo creo, soy optimista. En las escuelas se daba antes esos principios de tocar cualquier instrumento, se daban esas obras de teatro. ¿Crees que la pérdida de la falta de cultura, del conocimiento de lo que es la cultura, es precisamente eso? Porque se ha quitado esas artes plásticas que antes nos hacían dibujar, nos hacían pintar, nos hacían escribir. Sí. Eso ha contribuido, ha sido una mezcla letal
el que se haya perdido en los procesos docentes ese acercamiento a las artes, a la misma vez que se le ha dado una absoluta preponderancia al aparato mediático televisivo, ¿no? Donde el entretenimiento y la pseudocultura, sin tener miedo al adjetivo, al sustantivo, y la pseudocultura se ha abierto espacio. Hace una mezcla explosiva. Por una parte abandona el acercamiento a la alta cultura, a la cultura clásica, a que los niños se identifiquen con su lado creativo, y por otra parte los vas formando, que es más bien deformando, a través de entretenimiento y de un entendimiento raro y deformado de la cultura popular, ¿no? La cultura popular no es eso que se ha convertido en cultura pop, y sin que en esto se vea nada peyorativo sobre lo pop, porque lo pop también tiene aspectos muy positivos que ha dado grandes obras a lo largo del siglo XX. ¿Qué ha aportado o qué te ha apartado el coronavirus en este momento? ¿Qué me ha apartado o aportado? Las dos cosas, ¿qué te ha apartado y qué te ha aportado? Bueno, me ha apartado de los aeropuertos y los aviones. Yo vivo todo el año viajando desde España al resto del mundo. Este año precisamente tenía un año muy viajero, tenía las maletas hechas para irme a la Feria del Libro de Buenos Aires, después iba a Estados Unidos, a Colombia, a Praga, a un evento literario, a Cuba, a México otra vez. O sea, tenía un año de muchos viajes y nada, hubo que cerrar la maleta, sacar la ropa y aquí estamos. Ahora también me ha aportado mucho, me ha aportado algo que venía años pidiéndome a mí mismo, que era no viajar, no viajar tanto y estar y poder dedicarle tiempo a la literatura. Entonces he podido terminar varios libros que tenía a medias y sobre todo yo creo que en esta desgracia social y sanitaria que nos ha tocado he logrado sacar adelante uno de los proyectos que también llevaba muchos años con ganas de dedicarle tiempo y espacio, y es mi Academia Oralitura. Se ha convertido en todo un fenómeno en España y en Iberoamérica, porque hemos dado ya como más de 10 cursos en lo que va de año, cursos de la décima y la canción, cursos de improvisación poética, de teatro, de poesía y matemáticas. Hemos tenido profesores de lujo, tanto como profesores o como invitados. Ha estado Jorge Drexler, ha estado Juanes, el cantante colombiano, ha estado Marta Gómez, ha estado Nano Sten, Javier Ruibal. O sea, hemos tenido de profesores, si sumamos, más de 30 premios Grammy en la música. Y entonces este proyecto que es muy lindo, que tiene su sede aquí en Almería, en la Academia, se ha convertido en todo un fenómeno en este tiempo, y a mí eso me llena de felicidad, porque no es un proyecto que nació con la pandemia. Yo llevo más de 10 años con Academia de Oralitura, pero es verdad que hasta ahora no había podido dedicarle el tiempo que merecía ese proyecto, ¿no? Entonces, por las dos cosas me ha aportado. Por una parte, la tranquilidad y el tiempo para terminar proyectos literarios que tenía muy. He terminado varias novelas infantiles, 2 novelas para adultos, libros de poemas, y sacar adelante mi proyecto, darle continuidad y expandir mi proyecto docente, Academia Oralitura, al que están invitados todos los que oigan este programa. Tenemos ahí unos cursos en torno a la oralidad. Todos son cursos en torno a la oralidad, desde la improvisación, la narración oral escénica, la impro teatral, la canción, el flamenco, el hip hop y el rap, o sea, la poesía, todas las manifestaciones orales tienen un espacio académico en Academia Oralitura. Y entonces esos son grandes aportes que me ha dado esta desgracia, esta es la verdad. Una forma de enfocar lo que ha dicho mucha gente, lo mismo le ha servido de inspiración, que le ha servido para estar en familia, que de repente se ha descubierto a sí mismo. Bueno, yo me tenía muy descubierto ya. Yo me tenía muy descubierto, pero sí, lo que no tenía era tiempo. Lo que no tenía era tiempo, y siempre estaba quejándome de la falta de tiempo. Al final terminaba siempre escribiendo en los aviones, en los trenes, en los hoteles. Nada, me acostumbré y escribía donde quiera, pero es mucho más cómodo cuando tienes el tiempo real de poder trabajar los libros, ¿no? Y en el tema docente igual. Yo hace más de 10 años, casi 14 años que estaba con Academia de la Lectura, pero Academia de la Lectura durante todos esos años era yo solo dando clases, y el proyecto siempre fue abrir la academia a otras disciplinas y a otros profesores. Entonces solamente ahora he podido llevar a cabo ese proyecto. O sea que sí, dentro de toda la desgracia que ha habido, a mí me ha dado tiempo y me ha dado espacio para perfeccionar los proyectos.
Ahora vamos a hablar un poco de esos premios. ¿Cuál? He comentado que se ha traducido libros al árabe, al japonés, pero ¿cuál es uno de las sorpresas que te haya dado un premio? ¿Cuál es el que recuerdas con más cariño, pero sobre todo también el que de repente hayas dicho, ahí también me leen? Los premios literarios son un estímulo para seguir escribiendo y para seguir publicando. La mayoría de mis primeros libros se publicaron gracias a premios importantes. Entonces, cuando uno es joven y está empezando una carrera literaria, es un estímulo absoluto, y es muy interesante que te sirve como eso. Por una parte, saber que te leen grandes escritores, que son los que fungen del jurado, saber que luego esos libros, gracias a que son publicados por grandes editoriales, llegan a muchos lectores y que tienen ya su propia vida. Eso es muy interesante. En cuanto a las traducciones, a mí me han traducido mucho, pero no libros completos, sino en antologías y en revistas, a todos esos idiomas, ¿no? El árabe, al japonés, al francés, al italiano, al portugués, al inglés, al farsi, al búlgaro. Y sí, es muy emocionante. Yo recuerdo la primera vez que vi, o sea, cuando vi que habían traducido un libro mío al farsi, que se leía en Irán, en Líbano, en estos países que tan lejanos nos queda a los cubanos en general, es muy emocionante, es muy emocionante. También cuando vi que tradujeron otro descuento al búlgaro o al japonés que han traducido mi poesía, es muy interesante y muy emocionante saber que eso genera otros lectores en otras culturas, ¿no? Sí, realmente es una de las cosas que me apasiona de la literatura, saber que se pueden leer en otros idiomas, y ahora mismo se está traduciendo mucho de mi obra al italiano. Este año sale una de mis novelas en Italia, o libros infantiles, y también se está traduciendo al inglés, o sea que los libros siguen su vida propia cuando los publican. Qué bonito estar en tantos países y tantos lugares, porque has dicho países que ni siquiera pensamos, como dice, que la cultura occidental o la cultura de Mm. aquí sea tan seguida. Por ejemplo, Sí, Japón. ¿Cómo fue el visitar Japón, el recibir mira, ese reconocimiento? estuve en Japón en el 2017, invitado precisamente por el Instituto Cervantes de España y por la Embajada Cubana. Y fue algo muy hermoso y muy sorprendente. Yo tenía muchas ganas de conocer Japón, era uno de los países que siempre tenía en la mirilla y no se había dado la oportunidad. Allí presenté un libro de haikus, uno de mis últimos libros que había publicado ese año, se llama Haikus del Trópico. Era mi homenaje a Japón, un libro que tiene una historia de muchos años, porque ese libro tenía como 15 años escrito y no se había publicado, y todo confabuló, confluyó en que en el 2017 salió el libro publicado en España y me llegó la invitación de Cervantes y de la Embajada Cubana para estar allí, ¿no? Además de eso, llevé un espectáculo de repentismo y flamenco, improversátiles, y la verdad que fue una experiencia muy, pero muy halagüeña, que espero repetir porque es un país que me encanta. Ahora vamos a ir un poco a la persona. Eh, ¿Cómo es el ser una persona tan reconocida mundialmente ahora en un pueblo como en Almería, estar tantos años y tantas cosas que ha fundado, porque no solamente en Almería, estoy leyendo, fundador del Festival de Cante de Poetas de Villanueva de Tapia en Málaga, Festival del Minas de Sierra Almagrera de Cuevas de Almazora. Es que no ha parado. ¿Cómo es esa vivencia como persona? Bueno, soy muy inquieto, la verdad, no paro de hacer cosas y me cunde el tiempo, porque precisamente creo que por eso, porque no paro de hacer cosas. Sí, yo he fundado y he dirigido muchos eventos. Lo más importante son esos dos que mencionaste en torno al trobo, en torno a la improvisación. El Festival de Villanueva de Tapia en Málaga, que lo dirigí casi 10 años, y el Festival de Cuevas Almanzora, que se hacía en una pedanía de cuevas, ni siquiera se hacía en la cabecera municipal, se hacía en Los Lobos, y se convirtió en una cita obligatoria de los veranos y en todo un fenómeno de público. Yo tengo unos recuerdos inmensísimos de ese festival. Tuve que dejar de hacerlo porque ya la agenda no me lo permitía, pero varios años después, casi 7 años después, me llevé la sorpresa de que ganó el premio al mejor festival de trobo de España, entregado en el Festival de las Minas de la Unión, en Murcia, y un reconocimiento a ese evento que duró como 5 o 6 años y que realmente se convertía en una fiesta mayúscula donde venía gente de todos los pueblos alrededor, y venía gente de Murcia y de otras provincias a encontrarse
con un espectáculo, porque en realidad no era una fiesta, no era una velada de trovo. Yo montaba ahí un gran espectáculo. Llegué a traerme repentistas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Cuba, de México, de otros países. Lo mismo que hice en Villanueva de Tapia, donde en Villanueva de Tapia logramos juntar, recuerdo que un año logré juntar a más de 150 artistas de 12 países, todos improvisadores, distintas manifestaciones. Incluso dentro de España, traer a Versolaris Vasco, a regueteiros gallegos, a glosadores mallorquines, a corralistas catalanes, a versadores canarios, o sea, distintas formas de la improvisación que no se conocían en Andalucía, que no se conocían en el sur en general, y ponerlos a dialogar sobre un escenario. Entonces, yo creo que esas son experiencias que para mí fueron muy importantes y que marcaron una etapa de oro de los festivales de improvisación en España. El Festival de Villanueva de Tapia se convirtió en un referente mundial, y el de los Lobos sigue recordándose como uno de los mejores festivales que se han hecho aquí, la Unión. Sorpresivamente, cuando ya ni me acordaba, me dieron el premio al mejor festival de Trovo, y espero alguna vez retomarlo, porque creo que en la provincia de Almería sigue haciendo falta más espacio para la improvisación. A ver cuándo hace aquí uno en Murcia y podemos vernos. Bueno, a Murcia he ido mucho a lo largo de toda mi vida y he estado siempre en contacto con los murcianos, con los troveros de Cartagena, de Patiño, de la propia Murcia. Yo he tenido una relación con Murcia muy entrañable, por una parte la relación del trovo a través de los espectáculos y de las veladas a los que me he llevado a los troveros murcianos a Cuba, me los he llevado a México, me los he llevado a Canarias, a Venezuela, los eventos que yo he dirigido, y además de eso he tenido una relación literaria también muy satisfactoria, porque dos de mis libros más importantes han sido premios Murcia. El premio Antonio Oliver Belmás, que fue el primer libro de poesía que yo publiqué en España, que se llama Cuarto de Mala Música, hace ya 20 y tantos años que ese libro, y lo editamos hace unos años aquí en Almería. Y luego en el año 2008 gané el premio Los Odres, que también lo convocaba una entidad murciana, y que también se publicó el libro. O sea que mi relación con Murcia es bidireccional. Por una parte el trovo, la información, la oralidad, y por otra parte la escritura, la literatura, la poesía. Se me ha adelantado la pregunta. Le voy a decir qué relación o qué le aporta Murcia, porque había leído ahora mismo eso precisamente, los premios, que había estado en la Unión. ¿Cómo es el conocer tantos sitios? ¿Qué le aporta como repentista, pero también como persona o como escritor? Porque cada sitio, me imagino, absorbe un poquito de la cultura, de las tradiciones. Sí, yo soy una persona inquieta, curiosa y que me fijo mucho. Y de verdad que los viajes siempre me alimentan para escribir y para crear mundos, ¿no? Crear mundos nuevos a partir de los mundos conocidos. De todas maneras, hay escritores y escritores, hay escritores que no necesitan viajar para fantasear y crear mundos. El ejemplo sublime, el mayor, creo, uno de los mayores ejemplos es el cubano José Lezama Lima, que nunca salió de Cuba y que creó todo un universo literario propio. Ahí se le pierde. Sí, ¿me oye? Ahora sí. Le decía que hay escritores que no tienen que viajar para escribir, como Lezama Lima, el cubano, ¿no? Que sin salir de La Habana logró crear todo un universo literario. Y otros que se alimentan de los viajes. Yo ya a ciertas edades creo que he viajado mucho, ya podría no viajar más y seguir escribiendo con todas las vivencias que he acumulado, pero creo que cuando se normalice todo volveré a la carretera, porque es mi signo de trotamundo. Hablando de trotamundos, volvemos a ese espectáculo que tiene ahora el 8 y 10 de octubre en Tabernas. ¿Por qué Tabernas para presentar Chamaquili? ¿Qué tiene de especial Tabernas? Bueno, precisamente porque uno de los libros de Chamaquili está ambientado en todo el mundo del oeste, del pueblo del oeste, de Tabernas. Hay un poema dedicado al desierto de Tabernas, hay varios poemas dedicados a la provincia de Almería, y entonces este espectáculo, es verdad que Chamaquili es un libro que yo lo he presentado ya en muchas ciudades, en muchas provincias, incluso en Almería lo he presentado varias veces, en la librería Picasso, en otros espacios, en el Ateneo, pero nunca lo había presentado en el entorno de Tabernas y el Mini Hollywood, que tenía muchas ganas, y además nunca lo había presentado como espectáculo, sino que hacía presentaciones literarias, presentación del libro. Ahora lo que traemos es un espectáculo con música, con poesía, con juegos, con improvisaciones, protagonizado por supuesto por Chamaquili, por el personaje, y con gran participación de los niños. Ahora con el tema de las limitaciones sanitarias no se podrá hacer tan lúdico como otras veces,
porque los niños no pueden subir a escena, que es una de las esencias del espectáculo, pero que no jueguen con las palabras y jueguen con los versos, jueguen con el ritmo, con la música, pero lo haremos de manera divertida, cuidando todas las distancias y intentando de que los niños participen desde sus lugares, desde sus asientos, desde su espacio. Entonces sí, yo creo que el entorno de Taberna, de Hollywood, la provincia de Almería en general, es una provincia en la que estos espectáculos de Chamaquili me da mucho gusto hacer, ¿no? Y que yo creo que van a tener buena recepción. Ya las ha tenido en otras veces que he presentado el libro, así que espero que el espectáculo también tenga buena acogida. No quiero gastar mucho el tiempo, pero sí quería comentar, aparte de en tabernas, ¿tiene pensado algún proyecto más? Bueno, estamos preparando para el 2021 seguir moviendo este espectáculo, Chamaquili en el país de las palabras tristes, por el resto de la provincia y por el resto de España, y presentar, vienen muchas sorpresas en torno a Chamaquili, porque no solamente vamos a seguir presentando este espectáculo, sino que vamos a reeditar todos los libros de la colección, los 10 libros que se han publicado en Cuba, se van a juntar aquí en escrita mano en la editorial almeriense, y la idea es que todos los niños de Almería conozcan al personaje y que todos los niños de Almería conozcan estos dos libros al menos, ¿no? Chamaquili en Almería, Chamaquili en el oeste, y luego un libro nuevo que está inédito, que se llama Chamaquili regresa a Almería, que sería el cierre del triángulo de los 3 libros dedicados a Almería. Qué bonito. Ahora he terminado un libro de cuentos que se va a publicar en México, que es muy hermoso también, un libro de cuentos que, y digo la parte hermosa no por la parte mía, que es la parte literaria, sino por las ilustraciones. La mexicana Irma Bastida, que ha hecho un trabajo de ilustración hermosísimo. Y este es un cuento que se llama El contador de olas, que está ambientado en la playa de Las Negras, o sea que yo sigo trabajando y estudiando en la provincia de Almería a través de la literatura. Y este libro Uy, se pierde, qué pena. Sí, ¿me escuchas? No, ahora? A ver, un poquito. Decía que el libro El contador de olas está ambientado en la playa de Las Negras, es otro homenaje a la provincia de Almería, y esperemos que vea la luz en el 2021. Ah, vale, qué bonito. Un homenaje siempre a Almería. ¿Y a Sevilla, ahora que dice que lleva tanto tiempo allí? Sí, en Sevilla llevo 6 años viviendo en Sevilla, viviendo entre Sevilla y Almería, pero con más tiempo en Sevilla. Y también, por supuesto, ya le he dedicado a Sevilla algunos de mis libros. Sale un libro que se llama Carril Bici, que es todo un homenaje en poesía a Sevilla. Y dos de mis últimas novelas están ambientadas en Sevilla. Una que se llama Las Marías o Ayúdame, una novela reciente, y una novela que ya tiene varios años escrita y que está inédita, que se llama Ella y un tal Golomón, que es la tercera parte de una trilogía de novelas policíacas, y la tercera parte esa está ambientada toda en Sevilla, entre Sevilla y Huelva. Así que mis homenajes literarios a Sevilla también están ahí. Ajá. Hay una cosa que yo me acuerdo cuando conocí a Juan Rita, que me llamó la atención lo que has comentado hace un momento, que ha sido distintas formas de versionear. Se cree o se ve creando un espectáculo en el cual junte un poquito de eso en algún otro lugar que no sea Almería o Sevilla, por ejemplo aquí en Murcia, que tenemos La Unión, sí, tenemos el Ferro. No hay ningún problema, o sea, los espectáculos de Chamaquili, le digo, ahora mismo yo lo que he juntado en este espectáculo son los poemas que hablan de Almería, pero estamos hablando de 10 libros publicados y 10 libros más inéditos, o sea que nosotros tenemos, hay suficiente material para hacer espectáculos por toda España sin ningún problema. Por supuesto que si alguna vez me invitan a Murcia, tenemos espectáculos para hacer en Murcia también. Recuerda que también nuestro espectáculo tiene un componente de improvisación, de probo, que es adaptable a cualquier ciudad, a cualquier lugar, a cualquier espacio. Pues a ver si tenemos la suerte de verlo por aquí, sobre todo para los que están metidos en el mundo del trobo, juntar el trobo de aquí con esa improvisación suya de repentista y sobre todo conocer el mundo de Guayaquil, de Chamaquili. Pues a ver si lo conseguimos. En cuanto nos inviten, para allá vamos. Pues a ver si lo conseguimos. No quiero entretener mucho. Lo dicho, proyectos para este año, que aunque estemos en pandemia ya se está abriendo, ¿tiene algo? Pues mucho. Tengo este proyecto de Chamaquili en el país de las palabras tristes, que vamos a seguir moviéndolo por toda España. Tengo otro proyecto, un espectáculo musical y poético que se llama Fiesta de Disfraces, que es poesía y música
gran pianista que se llama David Lenket y una gran cantante almeriense que se llama Marben Sal, y tenemos un espectáculo conjunto, y otro espectáculo que se llama Improversátiles, donde ya mezclamos, fue el espectáculo que llevé a Japón, por ejemplo, donde mezclamos el flamenco con el patentismo, con la poesía. Esos 3 espectáculos los estaremos moviendo a lo largo del 2021, así que espero que alguna vez podamos. Espero que venga por aquí, por Murcia, para así... Y el espectáculo que fue, lo detuvo la pandemia, pero es el espectáculo que estaba haciendo, que hice durante todo el 2019. Ha habido el parón del 20, pero empezamos a retomarlo en el 2021, que es Canciones con Pimienta, que es un espectáculo unipersonal donde yo siempre traigo a un gran artista invitado para que comparte el escenario conmigo. En el 2019 estuvieron conmigo el Canca, Javier Rival, Rosalén, Jorge Drexler, Raúl Rodríguez, el colombiano Pala, Duende José, muchos cantautores mezclando sus canciones con los repentismos de mi cuerpo. En cuanto espectáculo tenemos de 2020. Se ha oído bajito, pero se ha oído porque estaba diciendo Rosalén, el Canca. Pues esperemos que ese espectáculo se vea y se mueva por toda España y poder disfrutarlo todos. Pues yo también lo espero, la verdad, Francisco. Así que espero que nos veamos por ahí, por tu zona, a lo largo del año, porque estaremos moviéndolo todo el año. Pues espero eso. Y ya estaremos en contacto y así anunciaremos a nuestros oyentes todo lo que vaya haciendo. Muchísimas gracias, Alexis, por esta entrevista y sobre todo por haber estado aquí dando pie a conocer otras formas, como digo, de trobo y de repentismo, y sobre todo un escritor y una persona tan laureada como es usted. Muchísimas gracias a ti de verdad por este espacio, y los espero a todos los que estén cerca en Taberna el día 8 y el día 8 en el Mini Hollywood y el día 10 en Taberna con Chamaquili en el País de las Palabras Tristes, para niños de todas las edades y para público familiar. Pues lo estaremos hablando aquí en la radio para que así la gente no lo olvide. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues habéis escuchado a Alexis Díaz Pimienta, escritor. Y sobre todo, yo creo que la palabra que más le define es improvisador de la vida. Se apunta a todo, crea todo, libros, teatro, cine, música. Así que seguirlo. Vuelvo a decir el nombre. Alexis Díaz Pimienta. Y como no, Chamaquili el día 8 y 10 de octubre en Almería, en Tabernas. Y sobre todo, seguir sus libros y su biografía. Gracias a todos. Un abrazo.